Verás, me daba un poco de vergüenza contarte lo que te voy a contar hoy en este vídeo. Y este es el motivo por el que voy así vestida también. Y bueno, como hace tiempo decidí que lo que me diera miedo o vergüenza pues iba a hacerlo, pues aquí estoy, ¿no? Por eso también he montado este canal de YouTube. Pues te voy a contar algunos secretitos de esta obra y de por qué está así montada y cómo lo hice. Y además te voy a contar ahora mismo el contexto de esta obra, porque resulta que fui a pintar. ¿Habéis oído esto? Bueno, ya empezamos con los ruidos. Una no puede concentrarse mientras está grabando, ¿eh? Bueno, pues resulta que me contrataron para ir a un evento privado, era un 50 cumpleaños, y me contrataron pues para pintar esta acuarela en directo en el evento. Aún así ya estaba todo pactado, de modo que yo no tendría que pintar toda la obra allí en el evento, porque si no, no me hubiese dado tiempo, ¿vale? Es un poco grande. Entonces lo que hice fue llevar la obra ya casi medio pintada, casi, bueno, más de la mitad llevé pintado, y en casa estuve haciendo tranquilamente y pintando el cielo, las flores, y luego allí ya terminé con todo el césped, las texturas y algunas otras flores y detallitos de estas. Os voy a contar un poquito el proceso para que veáis a grandes rasgos cómo abordaríamos esta acuarela y qué colores he usado. Ay, por cierto, antes de seguir, recordaros, ya que estamos por fechas de Halloween, que el día 31 de octubre, justamente la noche de Halloween, es el cumple de Shira. Ella es Shira y hoy es su cumple. Bueno, el día de Halloween es su cumple, ¿vale? El 31 de octubre nació. Y va a cumplir este año ya 9 añitos. ¿Cómo pasa el tiempo, Shira? Saluda a los brujillos. Mira. Hola. Bueno, y antes de seguir, por si no me conoces, soy Claudia Llovera y estás en el mejor... ¿Otra vez? Ha sido un ruido un poco como de una puerta así que se abre. Y yo sé que en mi casa ahora no hay nadie. Qué raro. Creo que voy a mirar porque no me fío. Voy a mirar. Pues no sé, no veo nada. Voy a continuar. Pues bien, como puedes ver, esta de aquí es la obra que casi no cabe en el plano. Va justita, ¿eh? Llega hasta aquí, aquí ves que está la firma. Así que bueno, más o menos puedes verla bien. De tamaño es un 12 figura. Entonces tuve que pintar en este evento privado y tenía que ir así vestida, porque el evento, bueno, era una fiesta, celebración así bien particular y la temática giraba en torno a las hadas. Y yo era la hada del bosque, ¿vale? Porque la que organizó la fiesta me asignó a mí como hada del bosque por el hecho que yo pinto muchos paisajes campestres y todo esto. Y luego por otra parte había dos hadas más, que eran las hadas de fuego, y estas chicas hacían un espectáculo de malabarismos con fuego. Y luego estaban otras dos chicas que eran las hadas de luz. Y bueno, ellas hacían más espectáculo de baile. Bien, fue toda una experiencia y por esto al final he decidido compartirla contigo. Primero también comentarte cómo está esto montado. Yo compré un bastidor, ¿vale? Con la tela ya montada. Bueno, aquí se ve la tela, ¿vale? Y está aquí montada. Y entonces yo lo que hice fue tensar el papel de acuarela. Es decir, llevándolo a la ducha, mojándolo todo por delante y por detrás. Y después, cuando ya no chorrea de agua, te lo llevas al bastidor y lo grapas. Esto tengo un vídeo en el que está todo bien explicado al detalle. Cómo tensar el papel de acuarela sobre bastidor. Bueno, pues para embellecer los laterales, se me ocurrió que como tendría que estar pintando ahí en directo y la gente iba a estar viendo
a tiempo real cómo pintaba, pensé, si pongo los bordes típicos blancos para que quede el papel blanco en el borde, típicamente como se suele hacer en acuarela, va a quedar un poco feo. La gente mientras ve cómo pinto, pues va a estar viendo la cinta de carrocero al lateral, y además la voy a ir manchando con la pintura y no va a quedar bien, solo al final cuando quite la cinta se va a ver bien. Bueno, además quería aprovechar toda la superficie del papel, entonces por ese motivo dije, vale, pues voy a pintar toda la superficie y en los laterales me apañé haciendo todos los bordes, ¿vale? Esto está así por los 4 lados, no lo giro porque si no, ¿ves? Pero lo puedes ver, ¿vale? Todos los bordes los cubrí con cinta negra, ¿vale? Y esta la compré en la web de Michael Soloviev. Pero a ver, que seguramente la puedes encontrar por cualquier sitio, ¿vale? Una cinta así negra. Y además justamente era del mismo tamaño, ¿vale? Del bastidor. El ancho de esta cinta es de 1,5 centímetros. O sea, igual que el borde de este bastidor, ¿vale? Entonces, pues ya está. Además, al ser negra, pues claro, yo iba pintando hasta el borde y al ser aquí esta cinta negra, pues aunque pintara no se veía manchado y se veía todo súper chulo. Bien, pues el proceso fue el siguiente. Empecé con todo el cielo, bueno, primero humedecí toda la acuarela y empecé con todo el cielo bien húmedo, todo húmedo sobre húmedo. Y el color que predomina, como ves en todo el cuadro por las flores, pero además también le puse un poco en el cielo, que no suelo hacerlo, pero aquí como predominaba por las flores, quise añadirlo también para darle potencia al cielo y para unificar los tonos de la acuarela y hacerla más coherente. Pues usé este tono que tengo aquí, el Opera Pink. Bien, pues ves, predomina el Opera Pink por toda esta base de estas nubes y también está aquí en esta zona más potente mezclado con el naranja de cadmio, ¿vale? Esto sobre todo es Opera Pink, naranja de cadmio y rojo de cadmio. Porque, como veis, aquí en esta zona está la parte más potente del sol, ¿vale? Estaría el brillo, siempre donde tenemos en un atardecer la zona blanca y más amarilla, es donde estará el sol. Y, pues claro, el sol proyectará toda su luz por estas nubes más cercanas en la parte donde toca el sol, por lo tanto tendremos que hacer esta saturación de tono, ¿no? Que le dé tonos más cálidos, más vivos, más anaranjados. Aquí al estar ya más lejos estas nubes y ser más oscuras, pues es más rosado. Y luego también este rosadito lo tenemos aquí en las nubes blancas más superiores lejanas, pues obviamente en el blanco también va a rebotar esta calidez, esta luz. Y luego pues por aquí abajo del cielo ya tenemos tonos más wisteria, ¿vale? Violetas más suaves. Y luego por aquí ya en casa también hice todas las flores, o sea, estas flores sí que las dibujé. Suelo dibujar muy poco a lápiz para marcarme las estructuras de la acuarela. Pero en este caso lo necesité porque son flores con formas muy concretas y quería situarlas bien. Y luego ya cubrí con el tono rosadito, aquí en la lejanía, tono rosado. También aquí predomina Opera Pink y rosa de quinacridona. Entonces cubrí con los tonos rosados todas las flores, hice también los detalles porque yo con esta acuarela, bueno, me tiré un buen rato, me tiré horas. Es una acuarela de un tamaño grande, con los detalles de las flores y claro, y en la fiesta yo solo tuve 1 hora y media para pintar, o sea, imagínate, no hubiera podido ni empezar. Entonces ya dejé todo esto acabado también. Fíjate que el Opera Pink aquí predomina mucho, lo hice muy sólido, muy empastado, ¿vale? Cogí mucho material, mucho pigmento y en cambio es tan potente su fluorescencia que parece transparente en esta zona. Increíble, ¿eh? El efecto. Pues bien, ¿no? Aquí continué también con todos estos detallitos de las flores, sus volúmenes y ya en la fiesta lo único que tuve que hacer es cubrir en negativo todo el tono verde de hojas, vegetación, bordeando las flores, ¿vale?
Y por aquí, pues como ves, también añadí en esta zona inferior algunas texturas con salpicaduras de agua para crear interés, ¿no? Volúmenes, sombras, zonas de verde más clara, otras más oscuras. Claro, piensa que en un evento de este estilo yo estaba pintando, pero a la vez estaba hablando con un montón de gente que iba viniendo, me iba interrumpiendo. Bueno, y lo chulo también después de terminar de pintar es que yo pude estar ahí un rato disfrutando también de la fiesta y... ¿Qué haces aquí? No, pero déjame terminar. Oye, que estoy grabando un vídeo, ¿eh? Pero ¿cómo se te ocurre venir aquí? Mira, vete por donde has venido, ¿eh? Por favor. No, pero ¿qué haces? Pero déjame. Bien. Regresé. Buenas, mis queridos brujos y brujas de la acuarela. ¿Cuánto tiempo que hacía que no venía yo por aquí? Me he querido pasar a saludaros aprovechando estas fechas especiales de Halloween en las que me resulta más sencillo interferir en los asuntos de Claudia. Estoy segurísima de que me habíais echado de menos, porque la verdad, tener que estar aguantando las historias de Claudia, pero a ver, ¿qué os estaba contando ahora mismo? Yo he venido con una historia 1000 veces mejor. La semana pasada estuve en Madrid. Ni más ni menos que para asistir al taller del brujo maestro del agua Nicolás López. Estuve allí viendo todos los secretos que él usa para pintar con su estilo tan particular y estoy aquí para contároslo todo. ¡Que empiece la diversión! Mira, para empezar, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es tanto color? Pero por Dios, parece que han empezado a explotar todos los tubos de pigmento aquí encima. Ven aquí, querida Morgana. Voy a ponerte en un ambiente mucho más adecuado para ti. Vamos a quitar esto. Y aquí viene lo interesante. Ven aquí, que ahora estarás mucho más cómoda. Eso es. Pues esto es lo que pinté en el taller de Nicolás López. Fueron 3 ejercicios. Fíjate qué dominio que tengo del agua. Este es un primer ejercicio que planteó Nicolás simplemente para probar la fluidez del agua con los pigmentos. Este tono es el Lunar Black. Está solamente pintado con este tono de Daniel Smith. Ya sabéis que yo uso las acuarelas Daniel Smith. El top máximo de nivel. Aquí tenemos un segundo ejercicio. Como ves, todo muy terrorífico. Me encanta, me encanta. Todo oscuro. Por aquí, como vayas hacia el bosque y te adentres en la oscuridad, cuidado que tal vez hay brujas. Y por aquí pues tenemos unas casitas, ¿vale? Me encanta, logré este efecto aquí de profundidad, como ves. La segunda casita que queda más atrás se ve que penetra mucho más en el fondo, en la oscuridad de este bosque. Y esta casita que está más hacia adelante, a esta ya le da un poco más la luz, ¿no? Entonces se crea esta profundidad, más luz, y conforme nos alejamos y adentramos en la zona del bosque, mucha más oscuridad. Siempre estas texturas fluidas del agua. Y aquí que está más oscuro, pues contrastamos aquí con una zona mucho más clara. Aunque a mí me gustaría todo negro. ¿Verdad que sí, Morgana? Pues bien, te contaré un secreto. Esta de aquí es mi casa. Sí, en realidad esta es mi casa principal y esta de atrás es para invitados, aunque también tengo habitaciones mías para el taller de pintura, etc. No se lo digáis a Claudia, porque ella siempre se está quejando de que no tiene espacio, que tengo un estudio muy pequeño, que no puedo pintar obras grandes. ¿Y qué voy a hacer? No se lo digáis porque va a ser que como se entere, se va a querer venir a mi casa y me va a hacer pagar pues todas las travesuras que le hago, de venir aquí a interrumpir en sus vídeos, etcétera, ¿vale? Shh, que no se entere. Bien, pues aquí todo mi espacio, además de bosque, porque todo el bosque también es mío. Básicamente porque si alguien entra en el bosque, lo elimino. Bien, y siguiente acuarela. Esta ya, bueno, yo estaba muy cansada porque es que, mira, pasé 2 noches durmiendo ahí en Madrid y la verdad es que dormí fatal, mejor no te cuento. Pero el caso es que estaba ya cansadísima y la última pintura que hicimos, bueno, como ves, quise probar en el cielo pues un tono un poco así más azul, usando el Lunar Blue,
Y como ves, este es el edificio de la Gran Vía de Madrid, pero es que ni lo acabé. Ya dije, mira, no puedo más, estoy cansadísima. Y además este lo probamos con un papel distinto. Fíjate qué texturas se logran con distintos papeles, ¿vale? Aquí están mucho más exageradas las fluideces del agua, ¿verdad que sí, querida Morgana? Y este de aquí está como todo mucho más integrado, las fluideces del agua son más suaves y esto es por el papel, que es distinto. Si quieres saber más cosas, te apuntas a mi clase gratuita, que te dejaré aquí debajo el enlace, en la que descubrirás las 5 claves para dominar el agua en la acuarela. Además, todas estas explicaciones detalladas sobre técnicas del agua, materiales de acuarela, procesos de paisaje, todo esto lo vas a encontrar completísimo dentro de la escuela de acuarela Claudia Llovera, ¿vale? Le hago un poco de publicidad de su escuela para que luego no se queje, que si no, luego no podré seguir viniendo. Ven aquí, querida Morgana, quédate un poquito aquí en el bosque, que te va a sentar bien. Y por último, mira, os cuento, eso sí, un secretito, sí que te lo cuento. Para lograr estas texturas tan exageradas necesitas pigmentos granulantes. Y los mejores pigmentos granulantes los vas a encontrar en la marca Daniel Smith, que como ya te he dicho, para mí es la mejor, es la que yo uso. Y hay muchos pigmentos de esta marca que granulan, pero los que granulan de forma más potente y con los que sí o sí vas a lograr esto es con la serie de los Lunar. Los lunares. Yo en mi caso tengo aquí, como puedes ver, el Lunar Black, que es con lo que he pintado todo esto, que Nicolás López lo usa sin parar. Aquí tengo el Lunar Violet, que este hace tiempo que lo tengo. El Lunar Blue, que me lo compré nuevo. Y el Lunar Earth, ¿vale? El Tierra Lunar. Todos los que veas que empiezan por el nombre Lunar son súper granulantes, mucho más que otros pigmentos, aunque también te diga que son granulantes. Y vas a lograr todos estos efectos. Bueno, no te preocupes que ahora mismo voy a ir a liberar a Claudia y vas a poder seguir disfrutando de sus vídeos en su canal, que te los recomiendo, a pesar de que no me cae muy bien la chica, pero sus vídeos no están mal y aprendes un montón. Ahí lo dejo. Un placer haber compartido este rato contigo, espero que pases un feliz Halloween y nos vemos muy pronto, mis queridos brujos y brujas de la acuarela. Tiene que tener un nombre la araña, ¿cuál le pongo? Querida Roberta. Roberta no. Que conozco a una chica italiana que se llama Roberta. A ver, ven querida Rodolfa. Algo que dé más terror, ¿no? Morgana. ¿Y quién era Morgana? Me da igual. Ven aquí, querida Morgana.